Hoy nos vamos a sumergir en la parábola del buen samaritano. Una historia que seguro ya conoces, ¿Seguro? pero que hoy vamos a explorar con lupa para descubrir tesoros escondidos. Exacto. Más allá de la historia conocida, la parábola nos reta a vivirla, a ser instrumentos de sanación y compasión. Como Jesús nos enseñó. Exactamente. La parábola nos presenta a un hombre Ajá. que es asoltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. Ujú. Un sacerdote y un levita, personas que se supone debían ser compasivas, lo ignoran completamente. Sí. Entonces aparece un samaritano, un extranjero, para los judíos de la época. ¡Claro! Y se tiene que cuidar al herido. Es interesante que Jesús use esta historia para responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Allá. La respuesta nos invita a ampliar nuestra definición de prójimo, a ir más allá de nuestras comunidades y prejuicios. Claro. Pero antes de meternos en el significado profundo, pongámonos en contexto. El hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó no era cualquier viajero, ¿verdad? Probablemente era un discípulo fiel que regresaba del templo, lleno de la alegría de haber estado en la presencia de Dios. Qué contraste. Un momento está lleno de paz, bajando por ese camino, y de repente, ¡pum!, emboscado por ladrones. Y fíjate, el camino a Jericó era conocido por ser peligroso, un lugar perfecto para emboscadas. No es casualidad que Jesús lo use como escenario. Es como esas áreas grises en nuestras vidas donde nos sentimos vulnerables, ¿no? Totalmente. Lo importante es que la parábola no trata de evitar las dificultades, sino de cómo respondemos a ellas. Exactamente. Los ladrones no solo roban al hombre, lo golpean, lo desnudan, lo dejan medio muerto. Es una imagen brutal de cómo el enemigo busca robarnos la identidad, la alegría y dejarnos completamente destrozados. Sí. Es fuerte, pero inevitablemente me lleva a pensar en el sufrimiento de Jesús. Claro. Él también fue despreciado, rechazado, golpeado, herido. Entiende nuestro dolor profundamente. Y aquí hay algo crucial. Incluso cuando nos sentimos abandonados, Dios ve nuestras lágrimas. El Salmo 56.8 dice, «Has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?» Imagínate. Dios no solo ve nuestras lágrimas, las recoge, las atesoras. Increíble. Él conoce cada herida, cada lucha que enfrentamos. Sí, el Salmo 126.6 nos da esperanza. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El dolor que experimentamos puede convertirse en semilla de futura alegría y crecimiento. Eso me impacta. Y justo cuando pensamos que todo está perdido, aparece el buen samaritano. Y este personaje en la parábola representa a Jesús, nuestro sanador y salvador. Él no ignora nuestro dolor, no pasa de largo, se detiene a actuar. Exacto. Él venda nuestras heridas, vierte aceite y vino, símbolos de sanación y restauración, nos levanta sobre su propia montura, cargándonos en nuestros momentos de debilidad. Él provee para nuestras necesidades, incluso paga por nuestro cuidado. Y fíjate en este detalle, Sí. al posadero le encarga que cuida del hombre herido. Jesús nos llama a nosotros a hacer lo mismo por los demás, a ser ese buen samaritano. Y es donde la parábola nos interpela directamente, ¿no? Totalmente. La parábola termina con el desafío de Jesús. Ve y haz tú lo mismo. Nuestra fe no es pasiva, es un amor activo que se extiende a quienes lo necesitan. Amar a Dios no es suficiente, estamos llamados a amar a nuestro prójimo, especialmente a aquellos que sufren y están marginados. Y esto no se trata solo de sentir lástima, ¿cierto? No, para nada. Ah. Se trata de involucrarnos de manera real, ofrecer ayuda práctica, ser instrumentos de la sanación de Dios en el mundo. Ser ese buen samaritano que no solo ve la necesidad, sino que actúa. Ok, hasta ahora hemos visto la parábola, analizado su significado. Ajá. Pero ¿cómo se traduce esto en nuestra vida diaria? Primero, debemos reconocer las heridas en nuestras propias vidas. ¿Qué nos han robado los ladrones? ¿Qué nos impide experimentar la plenitud que Dios nos ofrece? Exacto. Es una buena pregunta para reflexionar. ¿Qué heridas hay en mi vida que necesitan ser sanadas? Y luego viene la pregunta clave. ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos para quienes nos rodean? ¿Cómo podemos ser instrumentos de la sanación de Dios en el mundo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ah, ¿Cómo dejamos de ser espectadores y nos convertimos en protagonistas de la compasión? para responder a eso. Déjame agregar algo. Claro, Debemos entender mejor quiénes eran los levitas y sacerdotes de la época. claro. Porque si ellos, que eran los líderes religiosos, pasaron de largo, Sí. ¿qué nos dice eso a nosotros? Justamente. Los levitas eran los encargados del servicio en el templo, y los sacerdotes eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Se suponía que debían ser ejemplos de compasión y misericordia. Y sin embargo, no hicieron nada. Pasaron de largo junto al hombre herido. ¿Por qué crees que actuaron así?
Hay varias teorías. Ah, Algunos creen que temían contaminarse ritualmente al tocar a un muerto o a alguien que parecía muerto. entiendo. En su afán por cumplir la ley, se olvidaron del amor al prójimo, se enfocaron en lo externo y perdieron de vista lo esencial. Exacto. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Claro. Podemos estar tan preocupados por cumplir las reglas, por aparentar ser buenos cristianos, que nos olvidamos de lo más importante: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Es como si la religión se convirtiera en una barrera que nos separa de Dios y de los demás, ¿no? Precisamente. Jesús vino a romper esas barreras, a mostrarnos que el amor es la ley suprema, el motor que debe impulsar todas nuestras acciones. Y el samaritano entendió eso perfectamente. No se dejó llevar por los prejuicios ni por el miedo a contaminarse. Simplemente vio a un ser humano sufriendo y actuó con compasión. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Dejar de lado nuestros miedos, nuestras excusas, nuestros prejuicios y abrir nuestro corazón a la necesidad del otro. Qué reto tan grande, pero a la vez tan inspirador. La buena noticia es que no estamos solos en este camino. ¿Verdad? Contamos con la gracia de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que nos capacita para amar como Jesús amó. Es verdad. Bien. No se trata de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios actuando a través de nosotros. Exactamente. Y cuando nos dejamos guiar por ese amor, cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, podemos convertirnos en verdaderos buenos samaritanos en el mundo. Me encanta esa idea. No se trata solo de ayudar al necesitado, sino de hacerlo con el amor y la compasión de Cristo. Y eso implica un compromiso real, no solo un acto aislado de caridad. El buen samaritano no se limitó a vendar las heridas del hombre, sino que lo llevó a un lugar seguro, pagó por su cuidado e incluso prometió volver a visitarlo. Es cierto, se involucró a largo plazo. No se conformó con una solución temporal, sino que buscó la restauración completa del herido. Y así debemos actuar nosotros también. No se trata de dar una limosna y seguir de largo, sino de acompañar al necesitado en su camino de sanación, de ofrecerle nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro apoyo incondicional. Eso me lleva a pensar en algo. El samaritano arriesgó mucho al ayudar al hombre herido. Sí, Pudo haber sido atacado por los ladrones, pudo haber perdido dinero, pudo haber contraído alguna enfermedad. claro. Y sin embargo, no lo dudó ni un segundo. Es verdad. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, encontrar ese equilibrio entre la compasión y la prudencia? ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos sin exponernos a riesgos innecesarios? Es una excelente pregunta. Y la respuesta, creo, está en la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. No se trata de ser imprudentes, pero sí de estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, a incomodarnos un poco por el bien del otro. Entiendo. No se trata de ser héroes temerarios, sino de actuar con discernimiento, con la guía de Dios. Exacto. Y a veces esa guía nos llevará a tomar riesgos, a sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra comodidad por el bien del prójimo. Pero recordemos que el verdadero amor siempre implica sacrificio. Qué profundo. Entonces, ser un buen samaritano no se trata solo de un acto aislado de bondad, sino de un estilo de vida, una actitud de servicio constante guiada por el amor de Cristo. Que precisamente. Y ese estilo de vida nos lleva a una transformación interior, a una mayor semejanza a Jesús. Me encanta esa idea. Al ayudar a otros, nos transformamos a nosotros mismos. Nos acercamos al corazón de Dios. Exactamente. Y esa transformación nos llena de gozo, de paz, de propósito. Sí. Nos hace experimentar la verdadera plenitud que solo se encuentra en el servicio a los demás. Wow. Esto me ha dado mucho en qué pensar. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Sí, es importante que meditemos en estas ideas, que las dejemos resonar en nuestro corazón y que nos preguntemos cómo podemos aplicarlas en nuestra vida diaria. Volvamos en un momento para seguir profundizando en esta parábola tan rica en enseñanzas. Retomando nuestra conversación sobre el buen samaritano, Sí. hay un aspecto que no podemos pasar por alto: la transformación que ocurre en el samaritano al ayudar al herido. Tienes razón. No solo impacta la vida del hombre que estaba al borde de la muerte, sino que el acto de compasión también transforma al samaritano. Exactamente. Al entregarse al servicio del prójimo, al poner las necesidades del otro por encima de las suyas, el samaritano experimenta una profunda conexión con la esencia misma del amor divino. Es como si al acercarse al dolor del herido, el samaritano también se acercara al corazón de Dios, convirtiéndose en un canal de la gracia y la misericordia divina.
Precisamente. Y esa conexión con lo divino no se limita a un momento puntual, sino que se convierte en un estilo de vida. El samaritano no solo ayuda al hombre herido, sino que se compromete a seguir cuidando de él, a pagar por su recuperación, a asegurarse de que tenga todo lo que necesita. Es un compromiso a largo plazo, una muestra de amor que va más allá del simple acto de caridad. Es una entrega total, un reflejo del amor incondicional de Dios. Exacto. Y esa entrega total es lo que nos desafía a ir más allá de la simple compasión, a comprometernos con la transformación del mundo a través de actos concretos de amor y servicio. Es decir, que no se trata solo de dar una moneda a un mendigo o de llevar comida a un comedor social, sino de involucrarnos de manera integral en las necesidades de nuestro prójimo, de acompañarlo en su proceso de sanación y restauración. Así es, se trata de ser agentes de cambio, de construir un mundo más justo y compasivo, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y plenitud. Un reto enorme, pero a la vez emocionante. Creo que esa es la mayor enseñanza que podemos extraer de la parábola del buen samaritano. No es solo una historia conmovedora, es un llamado a la acción, a la transformación personal y social a través del amor en acción. Y para llevar esto a la práctica, recordemos que el samaritano no se queda en la intención de ayudar, sino que se pone manos a la obra. Venda las heridas, las limpia con vino y aceite, las venda, carga al hombre en su burro, lo lleva a la posada, paga por su cuidado. Es un ejemplo de amor en acción. Me encanta esa imagen del samaritano remangándose. Nos recuerda que amar al prójimo no es algo teórico. Implica ensuciarse las manos, involucrarse en las necesidades del otro, hacer un esfuerzo real por aliviar su sufrimiento. Y a veces ese esfuerzo puede ser costoso, puede implicar sacrificios de nuestra parte. Recordemos las palabras de Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, que cuando nos entregamos por amor a los demás, cuando sacrificamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra comodidad por el bien del prójimo, encontramos la verdadera vida, la vida abundante que Jesús vino a darnos. Exactamente. Y esa vida abundante no se encuentra en la búsqueda egoísta de nuestra propia felicidad, sino en el servicio desinteresado a los demás. Como dice Filipenses 2.4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¡Qué frase tan poderosa! Y qué reto tan grande para nosotros en este mundo individualista en el que vivimos. Se nos ha enseñado a buscar nuestro propio beneficio, a poner nuestros intereses primero. Pero la palabra de Dios nos llama a una forma de vida radicalmente diferente, una forma de vida centrada en el amor y el servicio al prójimo. Y ese amor al prójimo no tiene fronteras, no distingue entre amigos y enemigos, entre cercanos y lejanos. Como dice Jesús en Lucas 6.35, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es un llamado a un amor universal, un amor que trasciende las barreras que nosotros mismos hemos creado, un amor que refleja el corazón mismo de Dios, quien hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y es en ese amor universal donde encontramos la verdadera esencia del mensaje del buen samaritano. No se trata de quién es mi prójimo, sino de quién puedo ser yo un prójimo para los demás. Es una invitación a salir de nuestra zona de confort, a romper con nuestros prejuicios, a extender la mano a aquellos que necesitan nuestra ayuda sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Es una invitación a mirar a nuestro alrededor con los ojos de Cristo, a ver el dolor y la necesidad en los rostros de aquellos que nos rodean y a responder con la misma compasión y entrega que mostró el buen samaritano. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos ser buenos samaritanos en nuestro entorno, en nuestra comunidad y nuestro día a día? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente. ¿A quiénes estamos excluyendo de nuestro círculo de compasión? ¿A quiénes estamos pasando por alto en nuestro camino? ¿A quiénes podemos ser un buen samaritano esta semana? Porque a veces la persona que más necesita nuestra ayuda está más cerca de lo que pensamos. Puede ser un familiar que está pasando por un momento difícil, un amigo que necesita un oído atento, un vecino que se siente solo, o incluso un desconocido que se cruza en nuestro camino. Y recordemos que no se trata solo de grandes gestos heroicos, sino de pequeños actos de amor y servicio que podemos realizar a diario. Una sonrisa amable, una palabra de aliento, un gesto de ayuda desinteresada. Es verdad. A veces los gestos más sencillos pueden tener un gran impacto en la vida de alguien. Y como hemos visto a lo largo de esta inversión en la parábola del buen samaritano, el llamado a amar a nuestro prójimo no es una opción, es un mandato. Y es en la medida en que vivimos ese amor que reflejamos la imagen de Cristo al mundo. En ese sentido, el samaritano nos deja una enseñanza muy importante: la generosidad. No solo se preocupó por las heridas físicas del hombre, sino que también se hizo cargo de sus necesidades materiales.
pagando por su alojamiento y su cuidado en la posada. Exactamente. La generosidad es un componente esencial del amor al prójimo. Implica estar dispuestos a compartir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros talentos con aquellos que lo necesitan. Y esa generosidad no se limita a lo material. También podemos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestra atención, con nuestras palabras de aliento, con nuestra disposición a escuchar y acompañar a aquellos que sufren. La generosidad es una expresión tangible del amor de Dios en nuestras vidas. Es una forma de reflejar la abundancia que hemos recibido de Él. Y es una fuente de bendición tanto para quien da como para quien recibe. Al ser generosos, abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios y experimentamos la alegría de ser instrumentos de su amor. La generosidad nos saca de nuestro egoísmo, nos conecta con las necesidades del prójimo y nos permite ser partícipes de la construcción de un mundo más justo y solidario. Es como si al dar también recibiéramos. Al abrir nuestra mano para ayudar a otros, abrimos nuestro corazón a la plenitud de la vida en Cristo. Y en ese sentido, el ejemplo del buen samaritano nos desafía a ir más allá de la simple caridad. Nos invita a un compromiso profundo con el bienestar del prójimo, a una entrega generosa que no espera nada a cambio. Es un llamado a ser pródigos en amor, en compasión, en misericordia, a ser reflejo del corazón generoso de Dios, que no escatima en darnos su gracia y su amor. Y esa generosidad, como hemos visto, no solo impacta la vida del que la recibe, sino que también transforma al que la practica. Nos acerca a Dios, nos llena de gozo y nos permite experimentar la verdadera plenitud de la vida en Cristo. Qué hermoso es pensar que al ser generosos, no solo ayudamos a otros, sino que también nos ayudamos a nosotros mismos. Nos acercamos a la imagen de Cristo y nos convertimos en canales de su amor en el mundo. Y para cerrar esta parte de nuestra inmersión en la parábola del buen samaritano, te invito a reflexionar sobre lo siguiente. ¿De qué manera puedes ser más generoso con tu prójimo? ¿Qué recursos, talentos o tiempo puedes compartir para ser un instrumento del amor de Dios en la vida de alguien? Es una excelente pregunta para llevarnos a casa y meditarla durante la semana. La generosidad no es un acto aislado, es un estilo de vida que debemos cultivar día a día. Y recordemos, la generosidad no solo bendice al que recibe, sino también al que da, transformándonos en la imagen de Cristo y acercándonos al corazón de Dios. Exactamente. Y con esa poderosa reflexión, vamos a tomar una breve pausa para que puedas meditar en todo lo que hemos conversado. Volvemos en un momento para finalizar nuestra inmersión en esta parábola tan inspiradora. Y ya de regreso, para la parte final de nuestra inmersión en la parábola del buen samaritano, hemos hablado del contexto histórico, de la profundidad del mensaje, de la transformación personal que implica, pero creo que hay algo que aún no hemos tocado. ¿Te refieres a la parte donde Jesús conecta la parábola con el mandamiento más importante? Exactamente. Al final de la historia, Jesús le dice al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. No se trata solo de comprender el mensaje, sino de vivirlo, ¿verdad? Así es. Jesús no se anda con rodeos. La compasión no es opcional para un discípulo, es un mandamiento. Honor y amar al prójimo son dos caras de la misma moneda. Pero a veces, entre la teoría y la práctica hay un abismo. En el día a día, con nuestras responsabilidades, nuestras propias luchas, ¿cómo podemos realmente poner en práctica haz tú lo mismo? Buena pregunta. Creo que la clave está en la intencionalidad. Ser un buen samaritano no es algo que ocurre por casualidad, requiere una decisión consciente, una búsqueda activa de oportunidades para servir. ¿Te refieres a estar atentos a las necesidades de los demás? Ajá. Incluso en medio de nuestras propias ocupaciones. Exactamente. No se trata de esperar a que la ocasión perfecta se presente, sino de convertir la compasión en un hábito, en una forma de vida. Pero seamos realistas, vivimos en un mundo acelerado. Totalmente. Con 1000 cosas que atender. ¿Cómo podemos integrar este llamado a la acción en nuestra rutina diaria sin sentirnos abrumados? Es un desafío, sin duda. Pero creo que podemos empezar por pequeños pasos. No es necesario hacer grandes hazañas todos los días. A veces un simple gesto de amabilidad, una llamada a un amigo que se está pasando por un mal momento, una donación a una causa que nos conmueva. Entiendo. Se trata de convertir la compasión en algo cotidiano, no en un evento extraordinario. Así es. Que a medida que lo practicamos, iremos descubriendo que no se trata de una carga, sino de una fuente de alegría, de satisfacción profunda. Porque en el fondo estamos hechos para amar y servir. Claro. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, creados a imagen de Dios. Exactamente. Y cuando respondemos a ese llamado, cuando nos convertimos en instrumentos de su amor en el mundo, experimentamos la verdadera plenitud, la vida abundante que Jesús vino a darnos. ¡Wow! Esto me ha hecho reflexionar mucho. Creo que a veces nos complicamos demasiado buscando grandes respuestas cuando en realidad la clave está en las cosas simples. En un corazón dispuesto a amar, en una mirada
atenta a la necesidad del otro, en manos dispuestas a servir. Y en la confianza de que Dios nos capacita para esa tarea, no estamos solos en este camino. No. Su gracia nos sostiene, su espíritu nos guía. Qué hermoso recordatorio. Y con esa certeza, con la inspiración de esta parábola y con la convicción de que podemos ser buenos samaritanos en nuestro día a día, damos por terminada esta inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. Que el mensaje del buen samaritano siga resonando en sus corazones, impulsándolos a vivir el amor de Cristo de manera práctica y transformadora. Hasta la próxima, amigos. Que la gracia de Dios los acompañe.